Un pescador sacó una vieja bolsa del río y se quedó helado. Adentro había una nota que cambió su vida. El aire estaba frío aquella mañana junto al río Ebro. La niebla se deslizaba como un velo sobre las aguas, difuminando los contornos de las orillas y silenciando el mundo a su alrededor. Javier Morales, con su chaqueta gastada y las manos metidas en los bolsillos, caminaba por la ribera con pasos lentos, casi mecánicos. El río siempre había sido su refugio, un lugar donde el ruido de su cabeza se apagaba entre el murmullo del agua y el canto lejano de las golondrinas. Llevaba su caña de pescar al hombro, aunque no tenía prisa por lanzar el anzuelo. El pueblo, un puñado de casas viejas apiñadas en torno a la calle mayor, aún dormía a esas horas. Solo se oía el traqueteo de un tractor lejano y el crujido de sus botas sobre la grava húmeda. Se detuvo cerca de un sauce inclinado sobre el agua, dejó la caña en el suelo y se agachó para ajustar el sedal. Fue entonces cuando lo vio. Algo oscuro flotaba entre las ramas sumergidas, atrapado en la corriente. Frunció el ceño, pensando que sería basura arrastrada por el río. Sacó un palo largo del suelo y lo usó para acercarlo. Era una bolsa, vieja y cubierta de lodo, con las costuras desgastadas y un olor a humedad que le golpeó la nariz. La enganchó con cuidado y la arrastró hasta la orilla. Pesaba más de lo que esperaba, como si guardara algo más que trapos mojados. Javier se sentó en una piedra, limpiándose las manos en los pantalones, y miró la bolsa con curiosidad. No era la primera vez que encontraba cosas raras en el Ebro, botellas rotas, neumáticos pinchados, incluso una vez un zapato de niño, pero algo en esa bolsa le inquietaba. Tal vez era el modo en que el lodo se pegaba a ella, como si hubiera estado bajo el agua durante años. Sacó su navaja del bolsillo, cortó las cuerdas podridas y la abrió. Dentro había un revoltijo de ropa empapada, un cuchillo oxidado con el mango astillado y un pequeño paquete envuelto en plástico. Lo tomó con dedos temblorosos, no por el frío, sino por una sensación que no podía nombrar. Al abrirlo, encontró una nota, escrita a mano en tinta desvaída pero legible. Javier, perdóname. Todo fue mi culpa. Encuéntrala. Debajo, una firma que le heló la sangre, mamá. Se quedó inmóvil, con la nota en la mano y el corazón latiéndole en los oídos. Su madre, Ana Morales, había desaparecido hacía 20 años. Él tenía 15 entonces, un crío flaco que pasaba las tardes esperando la ventana de la casa en la calle Mayor, mirando cómo el sol se ponía sobre el tejado de la iglesia. Ella se fue una noche de noviembre, tras una discusión con su padre que terminó en gritos y el portazo que aún resonaba en su memoria. Nunca volvió. Su padre, un hombre de pocas palabras y mucho vino, dijo que se había cansado de ellos y se largó. Javier lo creyó, o al menos quiso creerlo, porque era más fácil que imaginarla muerta en una cuneta o perdida en algún lugar donde no podía encontrarla. Pero ahora, esa nota, con su letra temblorosa y esas palabras, lo golpeaba como un puñetazo en el pecho. Guardó la nota en el bolsillo y cargó la bolsa al hombro. El camino de vuelta al pueblo se le hizo eterno. Las calles estaban vacías, salvo por el humo que salía de alguna chimenea y el sonido de un perro ladrando a lo lejos. Su casa, una construcción vieja de piedra con ventanas que crujían con el viento, lo recibió con el mismo silencio de siempre. Dejó la bolsa en el suelo, junto a la mesa de la cocina, y se sentó. El reloj de pared marcaba las 7:30, pero el tiempo parecía detenido. Sacó la nota otra vez y la puso sobre la mesa, alisándola con las manos. Javier, perdóname. Todo fue mi culpa. Encuéntrala. Las palabras se le clavaban como espinas. ¿Quién era ella? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo atraparan. Tenía 10 años, tal vez 11, cuando su madre lo llevaba al río los domingos. Se sentaban en la orilla, comiendo bocadillos de chorizo que ella preparaba con pan del día anterior. El Ebro guarda secretos, Javi, le decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Él no entendía entonces por qué parecía tan triste, pero ahora, con la nota frente a él, esas palabras cobraban un peso nuevo. ¿Qué secretos guardaba ella? ¿Qué culpa cargaba? Abrió los ojos y miró la foto que siempre había estado en la repisa. Él, pequeño, con una caña de pescar en la mano, y su madre detrás, con el pelo suelto y una mirada perdida. La había visto 1000 veces, pero ahora era como si la viera por primera vez. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era tía Carmen, la vecina de al lado,
una mujer menuda con el pelo blanco y una curiosidad que no descansaba nunca. Javier, ¿qué basura trajiste ahora del río?, dijo, asomándose por la rendija de la puerta entreabierta. Él metió la nota en el bolsillo con un movimiento rápido y se levantó, bloqueándole el paso. Not a KT import, Carmen. Vete a casa, que hace frío. Ella frunció los labios, pero no insistió. Estás blanco como un muerto. ¿Otra vez el vino?, soltó antes de darse la vuelta y desaparecer por el pasillo. Javier cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera, respirando hondo. El olor a café viejo y a humedad llenaba la casa, pero no podía sacarse de la cabeza el olor del lodo de esa bolsa. Se acercó a la mesa otra vez y extendió las cosas de la bolsa sobre ella: la ropa, el cuchillo, el trozo de plástico. Todo parecía gritarle algo que no entendía. Se sentó, con las manos en la cabeza, y dejó que el silencio lo envolviera. «Mamá, ¿qué hiciste?», murmuró, casi esperando que ella respondiera desde algún rincón de la casa. Pero no había respuestas, solo preguntas que se amontonaban como nubes antes de una tormenta. Miró la foto otra vez y susurró: «¿Encontrar a quién?». Afuera, el viento soplaba más fuerte, haciendo temblar las ventanas, y el sonido de un coche pasando por la calle Mayor rompió la quietud por un instante. Javier sabía que no podía dejarlo así. Algo lo esperaba, algo que el río había guardado durante 20 años y que ahora, por fin, había decidido devolverle. El sol apenas había salido cuando Javier salió de casa, con la nota de su madre guardada en el bolsillo interior de la chaqueta. El aire olía a tierra mojada tras la llovizna de la noche, y las calles del pueblo estaban silenciosas, salvo por el sonido de las hojas secas que crujían bajo sus botas. La calle Mayor, con sus casas de piedra envejecida y persianas aún cerradas, parecía un cuadro detenido en el tiempo. Caminó sin rumbo fijo al principio, dejando que el peso de las palabras «perdóname, encuéntrala» se asentara en su mente. No sabía por dónde empezar, pero tampoco podía quedarse quieto. El río Ebro había escupido esa bolsa como un mensaje, y ahora le tocaba a él descifrarlo. Decidió ir primero a la plaza del pueblo, donde los viejos solían reunirse a tomar el fresco y charlar. Si alguien recordaba algo sobre Ana Morales, serían ellos. La plaza estaba casi vacía a esa hora, salvo por un par de ancianos sentados en un banco, con bastones apoyados a su lado y caras curtidas por el sol de décadas. Javier se acercó, saludando con un gesto seco. «Buenos días. ¿Se acuerdan de Ana Morales, mi madre? Se fue hace 20 años». Los hombres se miraron entre sí, como si dudaran de responder. Uno, con una boina ladeada, carraspeó antes de hablar. «Ana, sí, algo suena. Pero hace tanto, hijo. La gente se va y no vuelve. ¿Quién se acuerda?». El otro asintió, mirando al suelo. «Tu padre no era fácil, eso sí lo sé. Mejor no remover el pasado». Javier apretó los puños, pero no insistió. Dio las gracias con un murmullo y se alejó, sintiendo que el aire se volvía más pesado. No podía rendirse tan pronto. Pensó en el archivo municipal, un edificio pequeño y polvoriento en la calle Real, donde guardaban registros y periódicos viejos. Tal vez allí encontrara algo. Entró con paso decidido, saludando a la mujer detrás del mostrador, una señora de pelo gris que apenas levantó la vista de su revista. «Quiero ver los periódicos de hace 20 años», dijo, y ella señaló una sala al fondo sin mucho interés. Las estanterías estaban llenas de cajas amarillentas, y el olor a papel viejo llenaba el aire. Pasó una hora hojeando titulares desvaídos: bodas, fiestas de la Virgen, alguna inundación del Ebro, hasta que lo encontró. Una nota breve, casi perdida entre anuncios: mujer desaparecida sin rastro la noche del 6 de noviembre de 2005. Ana Morales, vecina del pueblo, dejó a su esposo e hijo. La Guardia Civil no tiene pistas. Javier leyó las líneas una y otra vez, como si pudieran decirle más. Recordó esa noche, los gritos de su padre, el portazo, el silencio que vino después. Había corrido tras ella, descalzo por la calle Mayor, pero la oscuridad se la tragó. Salió del archivo con la cabeza llena de ecos. El sol ya estaba más alto, y el pueblo empezaba a despertar. Un tractor pasó traqueteando por la carretera, y un par de mujeres charlaban frente a la panadería, con bolsas de pan bajo el brazo. Javier se sentó en un banco cerca de la iglesia, sacó la nota y la miró otra vez. «Encuéntrala».
¿A quién? Su madre no podía estar viva, no después de tanto tiempo. Pero entonces, ¿qué significaba? Cerró los ojos y dejó que el pasado lo alcanzara. Tenía 12 años, estaba en la cocina con ella. Ana pelaba patatas, tarareando una copla que sonaba a tristeza. Javi, no todo lo que se pierde se va para siempre, dijo una vez, mirándolo con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que decían. Él no preguntó qué quería decir, pero ahora esas palabras le quemaban. El sonido de pasos lo sacó de su ensimismamiento. Era tía Carmen, con una cesta de mimbre en el brazo y esa mirada curiosa que nunca descansaba. Javier, ¿qué haces aquí sentado como alma en pena?, dijo, deteniéndose frente a él. Él guardó la nota rápido, pero no lo bastante. Nada pensando. Ella chasqueó la lengua. No me engañas. Algo traes entre manos desde que sacaste esa bolsa del río. Javier suspiró, sabiendo que no se libraría tan fácil. De Jolo, Carmen. Pero ella, en vez de irse, rebuscó en su cesta y sacó una postal vieja, con los bordes doblados. Mira esto. Lo encontré en el trastero, entre las cosas de mi difunto marido. Es de tu madre. Javier tomó la postal con dedos torpes. La letra era inconfundible, la misma de la nota. Tuve que irme para salvarla. No me busques. Estaba fechada en noviembre de 2005, justo antes de que desapareciera. Se quedó mirando la postal, con el corazón en la garganta. ¿Salvar a quién?, murmuró, más para sí mismo que para Carmen. Ella se encogió de hombros. Ana estaba rara esos días. Siempre hablando bajito por teléfono, mirando por la ventana como si esperara a alguien. Pero yo qué sé, eran otros tiempos. Se despidió con un gesto y se alejó, dejándolo solo con más preguntas que antes. Javier giró la postal entre las manos, buscando algo más, pero no había nada. Volvió a casa con la cabeza zumbando. Encendió la cafetera y se sentó a la mesa, extendiendo la nota y la postal frente a él. El cuchillo oxidado y la ropa mojada seguían en la bolsa, pero ahora parecían reliquias de un pasado que no entendía. Pasó la tarde mirando por la ventana, viendo cómo las nubes se amontonaban sobre el Ebro. El ruido de un tren lejano cortaba el silencio de vez en cuando, y el olor a café llenaba la cocina. Salvarla, pensó. ¿A su padre? Imposible, él murió años después, ahogado en vino y rencor. ¿A él mismo? No tenía sentido. Entonces, una idea lo golpeó como un relámpago. ¿Y si había alguien más? Una hermana, tal vez, alguien que nunca conoció. Pero no, su madre siempre dijo que él era hijo único. Sacudió la cabeza, intentando alejar esa locura, pero no podía. Revisó la bolsa otra vez, buscando algo que se le hubiera pasado. Entre los pliegues de la ropa encontró un trozo de mapa, rasgado y descolorido, con un punto marcado en rojo. Lo acercó a la luz. Era una zona a las afueras, cerca del río, donde estaba esa casa abandonada que los críos del pueblo evitaban. Se levantó de golpe, con el mapa en la mano, sabiendo que no podía esperar más. Afuera, el cielo se oscurecía, y el viento traía el sonido del agua corriendo. La noche había caído sobre el pueblo cuando Javier salió de casa, con el trozo de mapa arrugado en el bolsillo y una linterna en la mano. El viento soplaba frío desde el Ebro, trayendo consigo el olor a humedad y el susurro de las hojas secas que rodaban por la calle mayor. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras largas sobre las casas de piedra, y el silencio solo se rompía por el ladrido lejano de un perro. Sabía dónde estaba esa casa abandonada. Al otro lado del puente, en las afueras, un lugar que los niños del pueblo evitaban porque decían que estaba maldito. Él nunca creyó en esas historias, pero ahora, con la postal y la nota de su madre pesándole como piedras en el pecho, no estaba tan seguro. Cruzó el puente con pasos firmes, aunque el corazón le latía rápido. El río corría oscuro bajo él, reflejando apenas las luces del pueblo, y el sonido del agua parecía un murmullo constante, como si le hablara. Al otro lado, el camino se volvía de tierra, lleno de baches y maleza. La casa apareció al doblar una curva, una construcción vieja, con el tejado hundido y las ventanas rotas como ojos vacíos. La pintura, que alguna vez pudo ser blanca, se desconchaba en largas tiras, y el porche crujía bajo su propio peso. Javier apagó la linterna por un momento, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. No había luces,
no había señales de vida, solo el viento silbando entre los árboles desnudos. Entró con cuidado, empujando la puerta que colgaba de una bisagra rota. El suelo de madera gimió bajo sus botas, y el aire olía a moho y a algo más, quizás tabaco viejo. Encendió la linterna otra vez, barriendo la habitación con el haz de luz. Había trastos por todas partes, una silla coja, botellas vacías, colillas aplastadas en las esquinas. Alguien había estado ahí, y no hacía mucho. Se arrodilló junto a una ventana rota, buscando algo que conectara ese lugar con su madre. Fue entonces cuando lo vio, una tabla suelta en el suelo, cerca de la chimenea apagada. La levantó con la navaja, y debajo encontró un cuaderno pequeño, con las tapas de cuero gastadas y las páginas amarillentas. Lo abrió con manos temblorosas. Era la letra de su madre, sin duda, aunque más temblorosa que en la postal. Pasó las páginas hasta una entrada que le cortó el aliento. No puedo seguir callando. Ella está viva, pero él no debe saberlo. Si lo descubre, todo habrá sido en vano. Javier se quedó helado, leyendo las palabras una y otra vez. Ella está viva. ¿Quién? Su mente giraba, buscando respuestas. Se sentó en el suelo, con el cuaderno en las rodillas, y dejó que la linterna descansara a su lado. El haz de luz iluminaba una pared llena de grietas, pero él no veía nada más que el pasado. Recordó una noche, años atrás. Tendría 7 u 8 años, y estaba en la cama, escuchando a sus padres discutir abajo. La voz de su padre, dura como el hierro, gritaba: «¡Olvídala! ¡Se acabó!». Su madre lloraba, un sonido que se le metió en los huesos y que nunca olvidó. Al día siguiente, ella estaba callada, pelando patatas en la cocina como si nada, pero sus ojos estaban rojos. Él le preguntó qué pasaba, pero ella solo sonrió y dijo: «Cosas de mayores, Javi». Ahora, esas palabras cobraban sentido. ¿Y si no estaba sola cuando se fue? ¿Y si había alguien más, una hermana, una hija que él nunca conoció? Pero no, eso era imposible. Su madre siempre dijo que él era su único tesoro. El crujido de pasos afuera lo sacó de sus pensamientos. Apagó la linterna de golpe y se pegó a la pared, con el corazón en la garganta. Los pasos eran lentos, cuidadosos, como si alguien no quisiera ser oído. Miró por la ventana rota, pero la oscuridad era espesa, solo rota por el brillo lejano de las farolas del puente. Contuvo el aliento, esperando, hasta que algo cayó al suelo con un golpe seco. Se acercó despacio y encontró una nota doblada, deslizada por debajo de la puerta. La recogió y la abrió: «Vete o lo lamentarás». La letra era diferente, garabateada con prisa, y el papel olía a tabaco fresco. Se asomó otra vez, pero no vio nada. Solo el viento, el río y las sombras moviéndose entre los árboles. Guardó la nota en el bolsillo, junto al cuaderno, y salió de la casa con el pulso acelerado. La noche parecía más fría ahora, y el camino de vuelta se le hizo eterno. Cada crujido, cada susurro del agua, lo ponía en alerta. ¿Quién sabía que estaba ahí? ¿Quién quería que se fuera? Llegó al puente y se detuvo, mirando el Ebro correr bajo sus pies. El río siempre había sido su refugio, pero ahora sentía que lo miraba de vuelta, como si guardara más secretos de los que podía soportar. En casa, cerró la puerta con llave y dejó el cuaderno sobre la mesa. Se sirvió un vaso de agua, pero no lo bebió, solo lo sostuvo, mirando cómo temblaba en su mano. El reloj marcaba la 1 de la madrugada, y el silencio llenaba la casa como un huésped no invitado. Sacó la nota amenazante y la puso junto al cuaderno. Ella está viva. Vit o lo lamentaras. Las palabras chocaban en su cabeza, formando un rompecabezas que no podía armar. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la calle mayor vacía. Las farolas parpadeaban, y el viento traía el sonido lejano del agua. Algo se movió en la oscuridad, una sombra rápida que desapareció tras una esquina. Javier entrecerró los ojos, pero no estaba seguro de lo que había visto. Tal vez nada. Tal vez todo. Se dio la vuelta, dejando la linterna sobre la mesa, y supo que esa noche no dormiría. Afuera, el río seguía fluyendo, callado y eterno, como si esperara su próximo movimiento. La mañana llegó gris y pesada, con nubes bajas que parecían rozar los tejados del pueblo. Javier apenas había dormido,
con el cuaderno de su madre y la nota amenazante todavía sobre la mesa. El café que preparó sabía amargo, pero lo bebió de todos modos, sentado en la cocina mientras el reloj marcaba las 7. Hojeó el cuaderno otra vez, buscando algo que se le hubiera pasado. Las páginas estaban llenas de frases cortas, casi crípticas, como si su madre hubiera escrito con prisa o miedo. Una entrada al final lo detuvo en seco. La dejé con mi tía en Toledo. Perdóname, Javier. No había otra salida. Toledo. Recordó vagamente a una hermana de su madre, una mujer seca y callada que venía al pueblo alguna vez, pero que dejó de aparecer cuando él era pequeño. Nunca hubo fotos, nunca hubo cartas. Hasta ahora, había sido un nombre perdido en el tiempo. Se levantó de golpe, con el corazón acelerado. Si su madre había dejado a alguien en Toledo, una ella que estaba viva, entonces todo cambiaba. Pero, ¿quién? ¿Una hermana? ¿Una hija secreta? La idea le parecía loca, pero ya no podía descartarla. Guardó el cuaderno en el bolsillo de la chaqueta y salió a la calle mayor. El aire olía a lluvia reciente, y las aceras estaban húmedas, reflejando el cielo plomizo. Caminó sin rumbo fijo, dejando que las palabras de su madre giraran en su cabeza. Perdóname. Encuéntrala. No sabía cómo empezar, pero tampoco podía quedarse quieto. El río Ebro seguía fluyendo a lo lejos, como un testigo mudo de todo lo que estaba pasando. Entonces, el teléfono sonó. Lo sacó del bolsillo con dedos torpes, esperando ver el número de tía Carmen o algún vecino. Pero era un número desconocido. Contestó, con la voz ronca por el cansancio. Sí. Silencio al otro lado, solo una respiración lenta. Luego, una voz de mujer, baja y cortante, no debiste meterte en esto. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La voz no titubeó, sabes demasiado. Ven al río, ahora. Solo. Y colgó. Miró la pantalla, pero no había nada que rastrear. El pulso le latía en las sienes, y por un momento pensó en ignorarlo. Pero algo en esa voz, fría, pero con un temblor oculto, lo empujó a moverse. Caminó hacia el puente, con la linterna en una mano y la navaja en el bolsillo. La tarde ya caía, y el cielo se oscurecía rápido. El río estaba tranquilo, pero el aire llevaba un frío que se metía en los huesos. Llegó a la orilla y esperó, mirando a su alrededor. Las sombras de los sauces se alargaban sobre el agua, y el sonido de la corriente llenaba el silencio. Entonces la vio. Una figura salió de entre los árboles, una mujer de unos 30 años, con el pelo oscuro recogido y una mirada dura. Se acercó despacio, deteniéndose a unos metros. ¿Quién eres?, preguntó Javier, con la voz tensa. Ella lo miró fijamente antes de hablar. Soy Elena, tu hermana. El mundo se detuvo. Javier dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado. ¿Qué? Eso no. Mi madre nunca, ella lo cortó, con una risa seca. Nunca te lo dijo, ¿verdad? Me abandonó para salvarme de él. De tu padre. Hablaba rápido, con rabia contenida. Era un monstruo. Me dio a la tía en Toledo porque él me habría matado. Luego se fue, y yo crecí pensando que no le importaba. Javier negó con la cabeza, buscando sentido. No puede ser. Yo era su único hijo. Elena dio un paso más, con los ojos brillando. Eso creías tú. Ella me tuvo antes, en secreto. Cuando él lo supo, todo se vino abajo. Se sentaron en la orilla, sobre la hierba húmeda. El río corría a su lado, indiferente. Elena habló, con la voz quebrada por momentos. Contó cómo su padre golpeaba a su madre, cómo amenazó con deshacerse de ella, una niña que no quería, y cómo Ana la llevó a Toledo una noche, dejándola con una tía que apenas la miraba. Me dijo que volvería, pero nunca lo hizo. Crecí odiándola. Luego a ti, por quedarte con ella. Javier escuchaba, con las manos apretadas contra las rodillas. Pensé que estabas muerta. O que no existías. Recordó las peleas, los silencios, las veces que su madre lloraba sola en la cocina. Todo encajaba, y eso lo destrozaba. Un ruido los interrumpió.
Pasos pesados, un crujido de ramas. Javier se giró y vio a un hombre salir de la oscuridad, con un cuchillo en la mano y una sonrisa torcida. Lo reconoció al instante. Era Miguel, un viejo amigo de su padre, un tipo que siempre olía a tabaco y problemas. «Te dije que te fueras, Javier», gruñó, acercándose. «No debiste venir». Elena se puso de pie, pero Javier la empujó detrás de él. «¿Qué quieres?» Miguel rió. «Tu padre me debía mucho». Y ella, señaló a Elena, era el secreto que me prometió guardar. Pero tú tenías que meter las narices. Se lanzó hacia ellos, y Javier reaccionó por instinto. Lo esquivó, lo empujó contra un árbol y forcejeó hasta quitarle el cuchillo. El hombre cayó al suelo, jadeando, mientras Javier lo miraba con el arma en la mano. Elena lo tomó del brazo, temblando. «Déjalo. Ya está». Javier soltó el cuchillo al río, viendo cómo el agua se lo llevaba. Miguel se arrastró hacia atrás, murmurando maldiciones, y desapareció entre los árboles. El silencio volvió, roto solo por el sonido del Ebro. Javier y Elena se miraron, sin saber qué decir. Ella rompió el hielo, con voz baja. «¿Y dónde está ella ahora? ¿Qué pasó con mamá?» Javier respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que habían perdido. «No lo sé. Pero lo averiguaremos». La noche los envolvió, y el río seguía fluyendo, testigo de un reencuentro que ninguno esperaba. El amanecer trajo un sol tímido que apenas calentaba la orilla del Ebro. Javier y Elena estaban sentados en la hierba, con el frío de la noche todavía pegado a la ropa. Habían pasado horas desde que Miguel huyó, y el silencio entre ellos era pesado, cargado de todo lo que se habían dicho y de lo que aún no sabían cómo nombrar. La policía llegó poco después, alertada por un vecino que oyó el alboroto. Se llevaron a Miguel esposado, con la cara sucia de barro y la mirada baja. Javier explicó lo básico: el ataque, el cuchillo, la pelea, pero no mencionó a Elena ni el secreto que los unía. Eso era suyo, al menos por ahora. Volvieron a casa caminando despacio por la calle mayor. El pueblo despertaba, las persianas subían con un chirrido, el olor a pan recién hecho salía de la panadería, y un par de perros correteaban detrás de un carro. Javier abrió la puerta y dejó pasar a Elena primero. Ella miró alrededor, con una mezcla de curiosidad y cautela. La casa era sencilla, con muebles viejos y un aire de abandono que no escondía. «Siempre fue así», dijo él, casi como disculpa. «Nunca cambié nada». Elena asintió, tocando el marco de la foto en la repisa. Él, pequeño, con su madre. «Te pareces a ella», murmuró, y Javier no supo si era un cumplido o una herida. Se sentaron a la mesa, con el cuaderno de Ana entre ellos. Javier preparó café, y el sonido de la cafetera llenó el silencio. Elena empezó a hablar, con la voz baja pero firme. Contó cómo creció en Toledo, con una tía que la trataba más como un estorbo que como familia. «Me decía que mi madre me abandonó porque no me quería. Que era un error. Crecí creyéndolo». Hizo una pausa, mirando el vapor que subía de su taza. «Luego supe que era mentira, pero para entonces ya no importaba». La odiaba igual. Javier escuchaba, con las manos apretadas alrededor de su propia taza. «Yo no sabía nada de ti. Ella nunca dijo. Siempre pensé que era hijo único». Elena sonrió, pero no había alegría en sus ojos. «Era buena guardando secretos». El café se enfrió mientras hablaban. Javier sacó la postal y la nota del río, poniéndolas junto al cuaderno. «Aquí dice que te dejó para salvarte. Que papá era peligroso». Elena asintió. Lo era. «Una vez lo vi pegarle. Yo tenía 3 años, creo. Ella me escondió en el armario, pero oí todo». Javier cerró los ojos, recordando las noches de gritos, los platos rotos, las veces que su madre lo mandaba a su cuarto sin explicación. «Nunca me pegó a mí», dijo, casi sorprendido. Elena lo miró fijamente. «Porque tú eras el que se quedó. Yo era la que sobraba». El silencio volvió, pero esta vez era diferente, más cálido. Javier se levantó y abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco y el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Miró la foto otra vez, esa imagen de su madre que ahora parecía mirarlo de vuelta.
La salvaste a costa de todo, pensó, sin decirlo en voz alta. Perdón por no entenderte entonces. Recordó las tardes en el río, su risa suave, las veces que le decía que el Ebro era más que agua, que era vida y memoria. Ahora entendía por qué siempre miraba el horizonte con esa tristeza. Elena rompió el momento, levantándose con un suspiro. Tenemos que encontrarla. Saber qué pasó después de Toledo. Javier asintió, aunque no estaba seguro de por dónde empezar. Tal vez esté enterrada aquí. Siempre volvía al río. Decidieron ir a la orilla otra vez, llevando un termo de café y la poca esperanza que les quedaba. Caminaron por el puente, con el sol subiendo lento y el agua brillando bajo la luz. Buscaron entre las cruces improvisadas que a veces dejaban los pescadores o los vecinos, pequeños tributos a los que el río se llevaba. Fue Elena quien la encontró, una cruz de madera, medio escondida entre los juncos, con el nombre Ana Morales tallado a mano y una fecha, 1 año después de su desaparición. Se quedaron ahí, mirando la cruz en silencio. El viento movía el agua, y el olor a hierba mojada llenaba el aire. Murió sola, dijo Elena, con la voz quebrada. Javier negó con la cabeza. No sola. Nos tenía a nosotros, aunque no lo supiéramos. Sacó el termo y sirvió café en 2 vasos de plástico. Bebieron despacio, dejando que el calor le subiera por las manos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, mirando el río. Javier respiró hondo, sintiendo algo ligero por primera vez en días. Tal vez empezar de nuevo. Los dos. Elena lo miró, y por primera vez sonrió de verdad. Me gusta cómo suena eso. Se quedaron un rato más, viendo cómo el sol subía y el pueblo cobraba vida a lo lejos. El Ebro seguía su curso, tranquilo y eterno, llevándose los restos de la noche. Javier pensó en su madre, en los secretos que guardó, en el amor que dejó en pedazos para que ellos pudieran recogerlos. Elena apoyó la cabeza en su hombro, un gesto pequeño pero suficiente. No eres como él, dijo, casi en un susurro. Javier asintió. Ni tú como ella. Nosotros elegimos quién es ser. El sonido de un tren lejano cortó el aire, y el río brilló bajo la luz nueva, como si asintiera a sus palabras. Algo en el horizonte quedaba abierto, pero por ahora, estaban juntos, y eso era más de lo que habían tenido nunca. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.